El interceptador supersónico de Estados Unidos. El interceptor supersónico de Estados Unidos es uno de entre tantos aviones legendarios diseñados por Kelly Johnson. En los años en los que operó, rompió todo tipo de récords y fue una pieza útil en conflictos bélicos y misiones de apoyo. Así logró pasar a la historia de la aviación internacional como uno de los cazas más vanguardistas de su generación y únicos en tanto diseño y motor. En este artículo vamos a repasar la historia del avión americano Lockheed F-104 Starfighter, también su diseño, los récords que rompió y algunas de sus principales participaciones en los conflictos que plagaron la etapa de la Guerra Fría. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Lockheed F-104 Starfighter, el caza americano de un solo motor supersónico. El Lockheed F-104 Starfighter es un caza americano compuesto por un único motor supersónico. Fue utilizado como bombardero durante la Guerra Fría. El objetivo era que fuera un caza diurno, pero con el tiempo se convirtió en un avión multiusos para todo tipo de clima. Fue producido por varias naciones, además de los Estados Unidos. El avión se desarrolló con base en testimonios de pilotos que participaron en la Guerra de Corea. El resultado fue un caza simple y liviano, con el potencial de alcanzar una gran altitud rápidamente. El Starfighter se convirtió en un avión insignia de la OTAN al ser utilizado por países como Alemania Occidental, Canadá, Países Bajos, Japón, entre otros. Las naciones europeas colaboraron en la producción de esta aeronave. Esta unión se convirtió en el programa de fabricación internacional más grande de la historia hasta el momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, el avión se ganó el apodo de Hacedor de Viudas, debido a la alta tasa de accidentes que hubo. El Starfighter es un caza que, a diferencia de los aviones más tradicionales, tiene alas delgadas unidas detrás del fuselaje. Esta característica le permitió ofrecer un excelente rendimiento a velocidades superiores a la del sonido en baja altitud. Esto le dio una baja capacidad de giro y velocidades demasiado altas de aterrizaje. Fue el primer avión en alcanzar la velocidad Mach 2, el doble de la velocidad del sonido, y una altitud de 30.000 metros. Rompió distintos récords mundiales de velocidad, altitud y tiempo en ascenso, y se convirtió en el primer avión en alcanzarlos en simultáneo. Por lo que, pese a sus inconvenientes, logró ingresar a la historia de la aviación. El desarrollo del emblemático F-104. El F-104 es uno de los cazas de combate más interesantes y controversiales de la historia de la aviación. Debido a su diseño de fuselaje largo, se asemejaba más a un misil que a un avión. Pocas aeronaves despertaron sentimientos tan variados como el F-104. Su historia comienza con Clarence Kelly Johnson, ingeniero de Lockheed. Durante una misión de investigación en Corea en la década del 50, encontró que muchos pilotos del F-86 creían que los rusos tenían una ventaja con sus aviones MiG. Estos prototipos tenían mayor maniobrabilidad debido a su tamaño más compacto. Entonces, los pilotos estadounidenses pidieron un avión más pequeño y ágil. Kelly regresó a los Estados Unidos con la idea de desarrollar un caza con un mayor rendimiento. El resultado fue el emblemático F-104 con su diseño único. Era un avión pequeño de alas rectas mientras que los cazas de la época eran más grandes y tenían alas inclinadas hacia atrás. Además, Kelly se decantó por un enfoque minimalista, logrando un rendimiento alto al envolver la estructura alrededor de un solo motor potente. Las bases del diseño se presentaron en 1952. Los funcionarios se mostraron interesados en el proyecto de desarrollar un avión de combate ligero que reemplazara al F-100. El trabajo progresó velozmente y en el año 1955, el prototipo fue aceptado por la Fuerza Aérea. Sin embargo, los primeros modelos eran difíciles de volar, por lo que se debieron realizar numerosas modificaciones antes que pudieran estar operativos. El modelo casi final tenía una envergadura de 6,4 metros, una longitud de 16 metros y una altura de 4 metros. Pesaba aproximadamente 6.000 kilogramos vacío y alcanzaba los 12.000 lleno. Su velocidad máxima era de 2 kilómetros por hora y su velocidad crucero de 920. Tenía un alcance de 1.820 millas náuticas o 3.370 kilómetros. Estaba equipado con un motor General Electric J7911A y su armamento incluía un cañón Vulcan M61 de 20 milímetros. Podía llevar hasta 4 misiles y hasta 2.000 kilogramos de bombas, cohetes u otras provisiones.
Una de las características más originales del caza era su asiento eyectable que disparaba hacia abajo debido al riesgo de que despegara hacia la cola del avión. Como se pueden imaginar, esto generó problemas especialmente en escapes de baja altitud. Los pilotos no lograban salir correctamente en un escenario de emergencia a bajo nivel. Finalmente se introdujo el asiento de disparo hacia arriba Lockheed C-2. Era capaz de despejar la cola, pero tenía una limitación de velocidad de 167 km por hora. Más tarde, muchos Starfighters de exportación fueron equipados con Martin Baker MK asientos eyectables, los cuales podrían expulsar con éxito al piloto, incluso a altitud cero y velocidad aerodinámica cero. Las primeras entregas del vehículo se realizaron en 1958 en la base de la Fuerza Aérea de Hamilton, ubicada en el estado de California. El diseño del F-104. La estructura del avión era totalmente metálica. Fue construida en aluminio, acero inoxidable y titanio. El fuselaje era casi 2 veces más largo que la envergadura del avión, y las alas estaban centradas en el plano de referencia horizontal, por detrás del fuselaje. El fuselaje de popa se elevó, lo que dio como resultado una cola levantada y una nariz inclinada. Por esta razón, el caza volaba con la nariz hacia arriba, lo que minimizaba su resistencia. El diseño del ala era radical y se diferenciaba del diseño de ala en flecha o delta de los modelos de la época, utilizados para equilibrar el rendimiento aerodinámico y el espacio disponible para combustible y equipamiento. Este diseño fue el resultado de las pruebas de Lockheed, las cuales mostraron que la forma más eficiente de romper la barrera supersónica era utilizar un ala trapezoidal pequeña y delgada de montaje medio. El diseño experimental era extremadamente delgado. Los bordes de las alas resultaban peligrosos para el personal de tierra, por lo que se tuvieron que instalar resguardos de protección durante el mantenimiento. La delgadez de las alas requirió que los tanques de combustible y el tren de aterrizaje fueran colocados en el fuselaje. Además, estas características dieron como resultado una velocidad de aterrizaje demasiado alta, por lo que se tuvieron que agregar flaps y un sistema de presión que reducía las velocidades en ese momento. El estabilizador horizontal se ubicaba por encima de la aleta para reducir el acoplamiento de inercia. Para compensar, se inclinaron las alas hacia abajo, lo que mejoró el control de la aeronave en maniobras de alta gravedad. El fuselaje era delgado y se estrechaba hacia la nariz, por lo que el frente era pequeño. En este espacio se ubicaba el radar, la cabina, el cañón, el combustible, el motor y el tren de aterrizaje. El F-104 tenía buena aceleración, velocidad de ascenso y velocidad máxima, pero su rendimiento de giro sostenido era deficiente. Consumía grandes cantidades de combustible y su capacidad de transporte era relativamente pequeña. En cuanto a su motor, el F-104 fue diseñado para explotar al máximo el turborreactor General Electric J79, el cual era alimentado por tomas laterales con conos de entrada optimizados para rendimientos Mach 2. Gracias a su diseño, el exceso de aire se desviaba alrededor del motor y lo enfriaba. Su relación de empuje era altísima, por lo que podría alcanzar velocidades mucho más elevadas que Mach 2. Sin embargo, estaba limitado por la geometría de la boca de entrada y el conducto de aire. Además, el revestimiento de aluminio no podía soportar el calentamiento que produce la fricción del aire. El motor estaba compuesto por un compresor de 17 etapas, una sección de transmisión de accesorios, una cámara de combustión, una turbina de 3 etapas y un dispositivo de postcombustión. El aire purgado del compresor del motor se utilizaba para la presurización de la cabina, la transferencia de combustible, el desempañado, el descongelamiento del parabrisas y para mantener la presión en el traje antigravedad del piloto. En algunas ocasiones era útil también para purgar el gas del cañón automático M61. El motor quemaba 37 litros de combustible por segundo con el postquemador a toda marcha, lo que equivale a 2.220 litros por minuto. Su armamento básico estaba compuesto por un cañón automático M61 de 20 milímetros, un sistema propenso a sufrir fallas, que presentaba un peligro de daño por objetos extraños que podían ser absorbidos por el motor. El cañón se ubicaba en la parte inferior del fuselaje y contaba con 725 municiones en forma de tambor. Tenía una tasa de disparo de 6.000 balas por minuto, por lo que las municiones se vaciaban en aproximadamente 7 segundos. Algunas versiones fueron equipadas con tanques de combustible adicionales en vez de este cañón. Podía transportar 2 misiles aire-aire AIM-9, que también podían reemplazarse por tanques de combustibles. Los modelos renovados incluyeron pilones que podrían llevar armas nucleares. El sistema de control aviónico era una mezcla de un radar básico, un sistema de navegación aérea táctica y un radio.
Además, tenía un sistema de control de incendios que contaba con una antena de radar con una mira óptica y otra infrarroja. Las primeras versiones del radar tenían un alcance de 30 kilómetros y las versiones más modernas podían alcanzar los 60 kilómetros de rango de escaneo en un área de 90 grados. El radar contaba con 3 modos: el modo de búsqueda, que se puede utilizar por encima de los 910 metros por los efectos que produce la cercanía al suelo, el modo de seguimiento, que estaba disponible dentro de los 16 kilómetros del objetivo, y el tercer modo era utilizado para bloquear las interferencias enemigas. La línea de ensamblaje de este caza alcanzó tasas de producción de 20 aviones por día en una sola línea. El avión fue diseñado en su totalidad para montaje y desmontaje modular. Las dos secciones principales del fuselaje se dividieron a lo largo de la línea central vertical y se ensamblaban en 2 mitades separadas. El equipo, incluyendo el cableado y la plomería, se instalaba en las 2 mitades antes de ser unido. Características de vuelo del F-104. El F-104 fue el primer avión de combate con capacidad de realizar un vuelo sostenido de Mach 2. Su velocidad máxima continuó siendo un logro hasta 30 años después de su aparición. Sus alas supersónicas delgadas con filo de navaja fueron diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento posible. Cuando se utiliza de forma apropiada, por medio de ataque sorpresa, es un caza excepcional. Su diseño le permitió ser estable a altas velocidades en torno a los 1000 km por hora, mientras volaba a baja altitud. Esto lo convirtió en un caza nuclear ideal. Sin embargo, a bajas velocidades era un vehículo vulnerable. Estas vulnerabilidades eran el resultado de las altas velocidades que necesitaba para maniobrar, su comportamiento cuando perdía el control. Las velocidades de despegue se encontraban entre los 330 y 370 km por hora. El piloto necesitaba levantar rápidamente el tren de aterrizaje para no exceder la velocidad operativa del tren, que se encontraba en torno a los 480 km por hora. Los aterrizajes también se realizaban a altas velocidades. En su modalidad de aterrizaje alcanzaba los 390 km por hora con flaps, y en el aterrizaje en sí disminuía hasta 290 km por hora. El combustible adicional, los vientos y otras variables podrían agregar hasta 40 km a estos números. Para limitar esta velocidad y desacelerar el caza, se implementó una combinación de frenos con un paracaídas de 4 metros de arrastre. Presentó algunos riesgos de vuelo inherentes a su diseño y otros normales de este tipo de cazas. Entre ellos destacan las colisiones con naves y daños producidos por objetos extraños al motor, relámpagos, desorientación espacial del piloto y colisiones con otras aeronaves. Uno de los accidentes que quedó en la historia de la aviación ocurrió en 1962. Una formación de 4 aviones practicaba para una ceremonia de puesta en servicio y se estrellaron después de descender a través de un banco de nubes. El piloto que lideraba al grupo perdió la orientación espacial y su nave estaba demasiado inclinada para recuperarse. Un piloto estadounidense y 3 alemanes perdieron la vida, lo que condujo a que se prohibieran las formaciones acrobáticas de F-104. Su historial de seguridad ocupó las tapas de los diarios en la década del 60, especialmente en Alemania Occidental, país que contaba con una flota que alcanzaba los 1000 cazas F-104. Un total de 292 se estrellaron, lo cual le costó a la empresa Lockheed millones de dólares destinados a las 60 viudas de los pilotos fallecidos y a sus dependientes. Sin embargo, la empresa nunca aceptó responsabilidad. Algunos accidentes fueron causados por mal manejo de la aeronave, mientras que otros por las características inherentes de su diseño. La Fuerza Aérea Alemana perdió un aproximado del 30% de Starfighters en los 31 años de carrera de la aeronave. La Fuerza Aérea de Bélgica perdió 41 de sus 100 F-104, mientras que Italia, el último operador, perdió el 37%. Otras fuerzas aéreas tuvieron entre 15 y 20% de muertes por accidentes. La tasa de destrucción del F-104, considerando todos los casos, fue de 25 aviones cada 100.000 horas de vuelo. Es una de las más altas entre los cazas de la serie Century. En comparación, el mítico F-100 tuvo una tasa de 16 y el F-106 de 7. Los récords del F-104. El F-104 fue el primer avión en mantener récords tanto de velocidad como de altitud. El 7 de mayo de 1958, el comandante Howard C. Johnson alcanzó una altitud de 27.811 metros. El 16 de mayo de 1985, el capitán Walter W. Irving estableció el récord mundial de velocidad en un recorrido de 24 kilómetros de largo, superando los 2.200 kilómetros por hora. Además, conquistó récords de tiempo de ascenso de 30.000 metros en 904 segundos. Tuvo un lugar en el mundo de la aviación femenina. La teniente Jacqueline Conrad de los Estados Unidos estableció 3 récords mundiales de velocidad para mujeres
promediando los 2.022 km por hora en un circuito cerrado de 100 km. Las guerras en las que participó el F-104. El caza F-104 estuvo expuesto a combate por primera vez durante la Guerra de Vietnam. Los pilotos estadounidenses operaron la variante C, que contaba con un solo asiento. El avión fue utilizado en incursiones, pero se utilizó principalmente en misiones de superioridad aérea y misiones de apoyo aéreo. Como avión de combate no obtuvo bajas considerables, pero sirvió para evitar que los cazas MiG del ejército de Vietnam interceptaran otras aeronaves estadounidenses. En el año de 1965, el escuadrón táctico perdió un caza F-104 debido a fuego terrestre enemigo mientras brindaba apoyo aéreo cercano. A la vez, se perdieron 4 Starfighters en distintas acciones de apoyo terrestre. El 20 de septiembre, el cuarto fue derribado por un cañón de 30 milímetros de un Shenyang J-6, una versión china del caza soviético MiG-19. El F-104 se había desviado accidentalmente al espacio aéreo chino mientras se encontraba en una misión de la patrulla aérea de combate MiG. Ese mismo día, otros 2 F-104 se perdieron en una colisión en el aire mientras buscaban a su compañero piloto derribado. Entre 1966 y 1967, el F-104 tuvo múltiples apariciones y realizó unas 2.000 salidas de combate adicionales. Se perdieron 9 cazas derribados por fuego terrestre, misiles tierra-aire y otros tantos por fallas en sus motores. En julio de 1967, realizaron 5.200 misiones y solo 14 pérdidas. Fue la misión más exitosa. Pese a que tuvieron un uso limitado durante la Guerra de Vietnam, participaron también en otras acciones en el extranjero. Los F-104A combatieron como parte de la Fuerza Aérea de Pakistán en la Guerra Indo-Pakistaní de 1965. En 1967, las tensiones entre Taiwán y China aumentaron, lo que llevó a que 4 F-104G se enfrentaran a 12 MiG-19. Ambos lados sufrieron bajas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos adquirió un aproximado de 300 Starfighters en versiones de 1 y 2 asientos. Sirvieron en este país hasta finales de 1969 y fueron un elemento clave de distintas unidades de la Guardia Nacional Aérea hasta 1975. Por su parte, la NASA utilizó F-104 modificados para pruebas de vuelos espaciales y supersónicos. Pese a las críticas que sufrió el caza Starfighter F-104 desde su lanzamiento, el último modelo operativo modificado de la Fuerza Aérea Italiana fue utilizado hasta el año 2004. Cumplió 50 años desde su creación y quedó fuera de servicio. Ahora es recordado en la historia de la aviación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.